Ok, ok, ok. Cordial saludo para todos, jurados y docentes y compañeros. Mi nombre es Leslie Juliet Caldera Huelvas. En el día de hoy les vengo a exponer mi informe investigativo llamado Uso del aprendizaje basado en tareas o sus siglas en inglés Task-Based Learning, enfocado para mejorar la escritura en inglés en estudiantes de séptimo grado. Mi tutora asignada, mi asesora asignada fue la tutora Jamie Karina Corredor Vergara. Primeramente tenemos la caracterización. La caracterización nos da a entender el contexto, es decir, el informe investigativo o todo el proceso de práctica y de investigación se desarrolló en la institución educativa Antonio Lenis, ubicada en la ciudad de Sincelejo, Sucre. A ver, esta institución está ubicada en un contexto urbano. A sus alrededores tiene mucho comercio, lo cual da a entender que es un aspecto socioeconómico, una ubicación socioeconómica medio baja y alta, donde logré trabajar en mi escenario fue en el grado séptimo, los grados séptimo, séptimo A, séptimo B, séptimo C, séptimo D, lo cual seleccioné a 15 estudiantes. Yo trabajé con todos los grados, 35 estudiantes aproximadamente, pero para mi informe investigativo seleccioné a 15 estudiantes de los cursos A, B, C y D del grado décimo. Estos estudiantes se caracterizan mucho por ser participativos, les gustan mucho actividades diferentes, no lo tradicional. Entonces considero que fueron aptos para este trabajo, para este informe como tal. Tenemos el planteamiento del problema. Inicialmente, en el proceso de de práctica encontré que los estudiantes tenían muchas dificultades en la producción escrita. Es decir, no sabían construir oraciones, no sabían cómo armarlas, tenían muchos errores gramaticales, el vocabulario era muy limitado. Al no tener un vocabulario diverso o ampliado, los estudiantes tenían muchos problemas a la hora de construir una oración, ya sea cotidiana o una pequeña rutina, lo cual me llevó a observar o analizar cuáles eran las estrategias que se daban y eran muchas clásicas, perdón, tradicionales, o sea, del tablero al cuaderno, de un taller, A, B, C y D, y ya, o sea, ahí no había innovación, no habían otras actividades, el vocabulario era muy repetitivo, casa, baño, casa, baño, ya, no había mucha actividad. Eh, por lo tanto, me llevó a analizar a través de la observación que el enfoque del TBL me ayudó mucho a este tipo de problemas, o más que todo a este problema. ¿Por qué? Porque el enfoque del aprendizaje basado en tareas se basa mucho eso, en tareas. Entonces, utilicé este enfoque para las actividades de escritura, para mucha gramática y para mucho vocabulario. Lo utilicé mucho a través de recursos pedagógicos y a través de herramientas digitales. Más que todo herramientas digitales son juegos, ¿sí? Juegos. Y posiblemente YouTube también la utilicé, pero más que todo me enfoqué mucho en juegos, lo cual me llega a dar a hacerme una hipótesis. Es decir, ¿será que el TBL me fortalecerá la producción escrita en inglés mediante el desarrollo de actividades de vocabulario y actividades significativas? No lo enfoqué en mejorar porque no voy a mejorar todo el desempeño de los estudiantes, sino más que todo a fortalecer, ayudarlos en su guía, en su orientación, para que ellos puedan mejorar esa habilidad, que es una de las importantes cuando se aprende un segundo idioma. Por lo que me llega la pregunta, ¿cómo yo voy a fortalecer esa producción escrita en inglés en los estudiantes mediante actividades en TBL enfocadas en el vocabulario durante mi semestre de práctica, que es en el presente año? Para darle respuesta a esta pregunta me planteé unos objetivos. Fueron objetivos generales y objetivos específicos. En el objetivo general, como lo había mencionado, aumenté mi objetivo en todos los grados de séptimo
era eso, fortalecer la producción escrita mediante actividades dinámicas, utilizando el enfoque, utilizando el método Task-Based Learning. En objetivos específicos, primeramente, explorar. Explorar en su estado inicial, cuáles eran sus dificultades, qué les gustaba hacer en la escritura, qué hacían ellos, más que todos los talleres, libros y todo, para luego implementar, crear, primeramente diseñar, crear y después implementar todas las actividades enfocadas en ese método, para poder mejorar su, primeramente, producción escrita, de paso su vocabulario y por último su gramática. Y por último, reconocer los cambios, es decir, analizar finalmente si sirvió o no sirvió implementar este enfoque, qué mejoras se pueden hacer a futuro y qué aspectos positivos se lograron rescatar de este informe como tal. Para eso me basé mucho en el marco de referencia. Este marco de referencia me respaldó más que todo mi informe o mi método para implementarlo en los grados séptimos. Es decir, tenemos los marcos conceptuales que son lo que me ayudó mucho a entender los conceptos claros para yo implementar dicho enfoque. Es decir, qué es la producción escrita, el vocabulario, la motivación y más que todo como tal, comprender comprender el método. Es decir, para diseñar las actividades centradas en situaciones reales. Tenemos teórico, el teórico que fueron teorías como tal, que me ayudaron a respaldar mi enfoque. Es decir, diversos estudios como el de Vygotsky, como el de Piaget, como el de Chomsky, como el aprendizaje activo, modelo monitor, la teoría de interacción, todas estas teorías me ayudaron mucho a a darle una validación a mi informe como tal. Para eso lo basé mediante las leyes, es decir, la Constitución Política me ayudó muchísimo, el Plan Nacional también, la ley como tal, diferentes leyes, por ejemplo, la ley 1651 del 2013 me ayudó muchísimo porque dio a entender que a través de de la pedagógica, a través de la innovación, se puede enseñar un segundo idioma, de lo cual me baso mucho en el marco técnico. ¿Por qué? Porque me respalda la UNICEF, me respalda la UNESCO y me respalda el MEN para poder implementar estrategias innovadoras o metodologías innovadoras. Todo lo que tenga relacionado con un segundo idioma, en este caso enfocado en la escritura. Pasando a las herramientas y métodos. Las herramientas y métodos me enfoqué mucho en desglosar mi informe. Es decir, en el enfoque y tipo de estudio fue cualitativo. Es decir, observar mucho, analizar mucho cómo ellos reaccionaban, sus experiencias, todo su proceso de aprendizaje durante la implementación de las actividades, lo cual me llevó a implementar el tipo de estudio experimental pedagógico, es decir, todo lo que tiene que ver con las actividades. Analizar más que todo los efectos, las reacciones, los métodos, los cambios y por último, comprender más que todo su dificultad. Para eso me enfoqué en la unidad de análisis, que fueron los 15 estudiantes. Luego me basé en la recolección de datos, los cuales los basé en tres momentos. Es decir, en el primer momento fue el estado inicial o exploración. Ahí observé a los estudiantes primeramente, los conocí, identifiqué sus dificultades, les hice preguntas tanto orales como escritas, unas pequeñas entrevistas donde les hice preguntas como ¿qué tanto te dificulta escribir? ¿Qué te gustaría cambiar en el vocabulario? ¿Qué actividades te gustaría hacer de forma escrita? ¿Te gustaría trabajar grupal? Todas esas actividades para poder pasar al momento 2, que cuál fue la movilización, es decir, crear las actividades, implementar las actividades y tener registro de ellas. Actividades como worksheet, talleres colaborativos, pasar al tablero, como yo vi que a ellos les gusta mucho participar, eh, imágenes.
juegos, o sea, todo que tenga que ver con contacto físico, para que ellos se pudieran motivar más, colocarle puntos extras, darles notas, todo eso sirvió muchísimo, ampliarle su vocabulario, para así para así llegar al momento 3, que el momento 3 es la integración de cambios. Todo esto es evaluar, analizar y concretar toda la implementación. Es decir, aplicarle exámenes, aplicarle cuestionarios para ver qué tanto ellos fortalecieron o debilitaron su escritura. Pasando por último al análisis. Ahí en el análisis se hace una comparación entre el estado inicial y el estado final para conocer sus cambios, sus debilidades, sus fortalezas y qué tanto lograron ellos mejorar. Tenemos que todos los resultados. Los resultados primeramente están lo que el problema aceptar, ya lo conocemos, que es su dificultad en la escritura. Tenemos que todo, más que todo, la fase de experimentación, como lo había mencionado, yo implementé actividades dinámicas, didácticas, con juegos, worksheets. eh, Luego de eso, logré hacer las valoraciones que fue los estados iniciales, conocí cómo los estudiantes mejoraron. Al principio no sabían ni cómo identificar un sujeto, ya después a través de las actividades constantes, indiferentes e innovadores, los estudiantes lograron hacer 2 líneas. A pesar del corto tiempo, 2 líneas, los estudiantes lograron hacer sus oraciones, entendieron los textos un poco porque como había diferente vocabulario, los estudiantes entendieron más, o sea, lograban comprender más por la diversidad de vocabularios, lo cual fue un impacto positivo. No puedo decir que se mejoró el 100%, todos fortalecieron, todos los mejoraron, no, sino que puedo decir que el 80% de los estudiantes, de los 15 de ellos, lograron fortalecer poco a poco su producción escrita, mejoraron su gramática, mejoraron su vocabulario y ya pueden escribir o construir oraciones básicas. En el análisis y discusión, o la conclusión de esto es que a través del sustento teórico y a través de actividades dinámicas o implementaciones de diferentes enfoques o métodos, se puede lograr una enseñanza diferente. Como al no saber nada de vocabulario o a tener errores gramaticales, a construir unas oraciones de 2 líneas, de 3 líneas, lo cual eso mejora su coherencia textual, mejora su interés en clase, más se motiva bastante y fortalece más que todo su competencia comunicativa. En este caso, enfocado en la escritura, lo cual es gratificante que los estudiantes mejoraran poco a poco, no o fortalecieran poco a poco su habilidad de la escritura. Y en conclusiones, como lo había mencionado, se fortaleció su escritura, los estudiantes participaron más, la variable tuvo un impacto, me gustaría implementarla en otros grados más avanzados para ver sus conocimientos. Los sustentos teóricos ayudaron muchísimo a validar mi informe. Me gustaría ampliar más el tiempo para implementar más enfoques. Eso serían mis recomendaciones, integrar mucho las TIC. No las integré mucho, pero sí me gustaría más adelante hacerla para tener una secuencia didáctica más chévere. Y por último, eso sería todo. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por entender mi informe investigativo. Muchas gracias.